Señora Lisset, por favor, diga su nombre y su RUT. Mi nombre es Lisset Enríquez Amestoy, mi RUT 5678225-7. Bueno, como ese es mi nombre, soy chilena, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, resido en la región metropolitana comuna de Providencia y actualmente soy consejera del sistema de empresas públicas CEP. Que me mueve a participar en esto es fundamentalmente mi gran interés por que tengamos un nuevo texto constitucional que ordene nuestra convivencia para las próximas décadas, y en particular me motiva el tema del Estado social y democrático de derecho, porque creo que hace una gran diferencia respecto a la Constitución actual, dándole una orientación clara al Estado. Sin embargo, me parece que es necesario robustecer el Estado social y democrático de derecho en el texto, con algunas complementaciones, para que no quede solo en buenas intenciones. En general me parece bastante bueno el anteproyecto. Sin embargo, creo que, digamos, necesita en el capítulo 2, que es de derechos, libertades fundamentales, garantías y derechos constitucionales, digamos, enriquecerse. Las temáticas que voy a presentar son tres. Uno son, digamos, en cuanto a complementaciones que creo que requiere el texto, es una defensoría del pueblo o defensoría ciudadana, el rol del Estado en materia de derechos sociales y principios ordenadores, que creo que tiene que quedar más explícito, y algunos temas genéricos necesarios de incluir en toda la legislación relacionada con derechos sociales sobre el tema de fiscalización y reducción de la judicialización. Paso al tema 1, Defensoría del Pueblo o Defensoría Ciudadana, pueden ser cualquiera de los dos nombres. Se sugiere agregar la creación de un organismo autónomo que tenga este nombre. Este tendrá a su cargo la protección, promoción, defensa y supervigilancia del cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, las leyes y tratados sobre derechos humanos suscritos por el país ante el Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y de Orden y las municipalidades y las empresas públicas y las empresas privadas que presten servicio o atención a las necesidades públicas. Esta entidad tramitará las quejas o reclamos de cualquier persona o agrupación de personas que lo solicite ante el organismo correspondiente. Este tendrá la obligación de responder entregándole información y colaborando para su solución. Esta entidad podrá actuar a petición o oficio. También podrá hacer recomendaciones generales a la institucionalidad sobre los temas ya mencionados que mejoren el cumplimiento de los derechos garantizados. ¿Por qué esto? Al existir derechos garantizados por la Constitución y frente a eventuales incumplimientos de los mismos, tanto las personas como agrupaciones requieren, digamos, independientemente de su condición social, una entidad autónoma que los apoye en sus reclamaciones frente a esta institucionalidad por el cumplimiento de sus garantías y derechos, ya sea en la institucionalidad estatal o en entidades privadas que funcionan en relación a estos derechos. Esto no significa que la Defensoría emprenda directamente acciones de carácter judicial de los mismos, sino que ejerce acciones frente a la institucionalidad para colaborar a solucionar los problemas. También frente a la visión de conjunto que este organismo adquiere por estar viendo todos estos reclamos, etcétera, puede hacer recomendaciones al legislador
para subsanar ciertas situaciones o problemas que se tornan recurrentes frente al cumplimiento de ciertos derechos. Ese es uno, digamos, de las complementaciones que creo que sería útil incorporar. Lo otro es el rol del Estado en materia de derechos sociales y algunos principios ordenadores. También se propone agregar en el capítulo 2 una explicitación respecto al rol del Estado en materia de derechos sociales garantizados. ¿Por qué? Porque contribuye a precisar la responsabilidad del Estado sobre el tema y a diferenciar respecto a lo que corresponde provisión de estos derechos. Creo que en eso hay mucha confusión. De repente uno es la provisión y otro es cuál es el rol del Estado. El rol del Estado, esta sería mi sugerencia, en materia de derechos sociales consiste en respetar y hacer respetar, proteger, cumplir o hacer cumplir, velar por el buen cumplimiento, garantizar esquemas claros de financiamiento, evitar la discriminación en su acceso, asegurar la participación de los usuarios en el sistema y asegurar su adecuada fiscalización en su acceso y provisión. Esto digamos, diferencia el asunto de que si es provisión pública o privada, puede ser cualquiera de las dos cosas, pero el Estado tiene un rol clarísimo en el tema. Y ese rol creo que debe quedar mucho más explícito para acabar con todo eso, esas diferencias. Algunos temas, algunos principios ordenadores que creo que debiera agregarse en el capítulo 2, que son generales, comunes a todos estos derechos sociales. Por ejemplo, su universalidad, la existencia de estándares o niveles mínimos exigibles de los derechos a garantizar en materia de cantidad y calidad, es decir, se parte de un desde, la gradualidad, progresividad y no regresión en el tiempo, es decir, no se puede ir para atrás, ¿ya? La revisión periódica de ellos con relación a su suficiencia, cobertura y esquemas y fuentes de financiamiento. Quizás un periodo, cuando estoy hablando de revisión periódica, puede ser periodo presidencial, es decir, cada 4 años se revisa, digamos, la suficiencia, el contexto y todo eso, si permite cambio. Digamos, la rendición de cuentas periódicas de sus avances y desafíos por parte del Poder Ejecutivo, es decir, puede ser en la cuenta pública presidencial que se digamos, rinda cuenta, la no mercantilización en la provisión de estos derechos básicos en el ámbito de sus estándares mínimos, la debida consideración de la dimensión de género en sus diseños y la presencia de instancias de participación de los usuarios y actores del sistema, ya sea vinculantes o no vinculantes. También hay la temática 3, temas genéricos necesarios de incluir en la legislación relacionada con los derechos sociales en términos generales. En el capítulo 2 se propone que se incorpore que toda legislación relacionada con derechos sociales garantizados, salud, educación, vivienda, etcétera, debe considerar obligatoriamente dos cosas: capacidades de fiscalización, es decir, la existencia de capacidades financieras e institucionales suficientes para desarrollar una fiscalización efectiva, tanto preventiva como reactiva, para la aplicación efectiva de la regulación. Y luego, el segundo punto, procedimientos para mitigar judicialización de derechos sociales garantizados, con tal de evitar o mitigar una excesiva judicialización en materia de cumplimiento de las garantías de derechos. Cada derecho social garantizado debe incluir en su legislación relacionada la exigibilidad y explicitación del proceso administrativo de reclamación previo a la judicialización. Es decir, porque hay un riesgo de excesiva judicialización cuando uno habla de derechos garantizados. Entonces, que haya un procedimiento administrativo previo a llegar a esa etapa.
Y lo otro, que en toda legislación relacionada estén las capacidades de fiscalización garantizadas. Eso sería. Muchas gracias. 10 minutos, pero justo. Realmente